Hola, vamos a empezar. El tema de hoy es conjuntos numéricos. Entonces, primero, un conjunto es una colección de objetos que tienen algo en común. El ejemplo que tengo, por ejemplo, son las frutas. El conjunto de las frutas incluye todas las frutas que se nos ocurran: piña, kiwi, banano, manzana, limón, todos. Además, tenemos un subconjunto. Un subconjunto es cuando todos los elementos de un conjunto están contenidos en otro más grande. Pues, por ejemplo, yo tengo el conjunto de las frutas, pero las frutas las puedo clasificar por colores. Entonces yo puedo decir que el subconjunto de las frutas rojas hace parte del conjunto de las frutas. El subconjunto de las frutas amarillas hace parte del conjunto de las frutas. Y así sucesivamente con todo. Entonces, un subconjunto es un conjunto pequeño donde todos los elementos hacen parte de un conjunto más grande. Ahora, nosotros tenemos los conjuntos numéricos que consisten en agrupar los números según su característica, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí se me ocurren muchos números, ¿no? Se me ocurre, digamos, el número 5, una fracción, digamos, el 10 doceavos, se me ocurre el número pi, que es un número particular, se me ocurre el número menos 38, se me ocurre el número 0,3737 periódico, y eso es lo que voy a hacer, es clasificarlos. Entonces nuestra labor para estudiar los conjuntos numéricos va a ser clasificarlos. Y también vamos a ver algunas propiedades de cada uno de los conjuntos para ir avanzando en el tema. Entonces primero tenemos los números naturales. Los números naturales son aquellos que vienen del proceso de contar. Entonces son de alguna manera los números por los que empieza a contar un niño cuando está aprendiendo. 1, 2, 3, etcétera, etcétera, hasta el infinito, ¿no? Entonces sabemos que esto tiene infinito positivo porque nosotros siempre que nos imaginemos un número grande existe un número mayor. Entonces, por ejemplo, el número 1.000.000 tiene después el número 1.000.001. El número 100 millones tiene 100 millones 1. Y así sucesivamente. Dentro de los números naturales tenemos subconjuntos, ¿no? Entonces vamos a ver varios subconjuntos. El primero va a ser el subconjunto de los números pares. Entonces los números pares son aquellos que son múltiplos de 2, ¿cierto? Por ejemplo, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 y también tienden al infinito. Los impares son todos los números que son, digamos, que son el par más uno o el par menos uno. O sea, todos los que no son pares. Y de nuevo, la suma de los pares más los impares da todos los conjuntos, todos los números naturales. Estos números nosotros los podemos operar y al operarlo, lo que vamos a lograr es, pues nada, obtener otros números, pero también la idea con esto de saber si es par o impar es conocer el resultado que puedan tener. Entonces, por ejemplo, si yo sumo dos números pares, me va a dar un número par. Ejemplo sencillo, si yo tengo 2 más 2, pues me va a dar 4. Ahora, impares más impares me va a dar un número par. Por ejemplo, 3 más 7 me da 10. Y par más impar me da impar. Entonces, por ejemplo, 2 más 11 me da 13. Ahora, en cuanto a la multiplicación, par por par me da par. Por ejemplo, 4 por 4 me da 16. Ahora, impar por impar me da impar. Digamos, 5 por 3 me da 15. Y finalmente, par por impar me da par. Por ejemplo, 5 por 6 me da 30. ¿Vale? Lo importante es que tengamos en cuenta que la condición de par o impar de un número se puede predecir a partir de los elementos que formen a veces la suma o la multiplicación. Ahora, otro subconjunto van a ser los números primos. Los números primos son todos aquellos que solo se pueden dividir entre sí mismos y uno. Aquí he puesto una lista pequeña de algunos. 2, 3, 5, 7. Uno se aprende por ahí hasta el 29, pero igual la idea es como saber, tener el concepto. Entonces veamos, por ejemplo, el 17. El 17 es un número primo porque yo no lo puedo dividir por 2, ni por 3, ni por 4, ni por 5, ni ningún otro número, solamente por 17 y por 1. El 2 es otro número primo muy importante, el 3 también está muy importante. Y bueno, los números primos digamos que son números raros en cuanto tienden a infinito. De hecho, los números primos más grandes se llaman primos de Mersenne, pero en realidad, a diferencia de los números pares, que tú sabes que cuando estás haciendo los pares, sabes que uno es par y el otro es impar, uno es par y el otro es impar, ¿cierto? En los números primos no hay un orden de regularidad, o sea, no hay una distancia que pueda predecir la,
que pueda predecir, digamos, que cuál es el siguiente número primo. Por ejemplo, después del 97 tendríamos que ponernos a ver, digamos, el 98 no es primo, el 99 no es primo. Tenemos que ir buscando de ahí en adelante hasta que encontremos un número primo. Entonces no tienen como una fórmula de regularidad y eso es interesante porque son como un conjunto de números un poco extraños. Aparte de los primos tenemos los compuestos. Entonces, los números compuestos son números naturales mayores que 1 que no son primos. Recordemos las definiciones. Primo, que se pueden dividir solo entre sí mismos y uno, y compuestos, los que no son primos. Entonces, de nuevo, si nosotros cogemos el conjunto de los números primos, cogemos el conjunto de los números compuestos y lo sumamos, nos va a dar el conjunto de los números naturales. ¿Listo? Ahora, un axioma muy importante dice que todo número compuesto se puede escribir de manera única como producto de números primos. Eso nos va a servir para poder dividir, sacar mínimo común divisor y mínimo común múltiplo y máximo común divisor. Y esto nos sirve para predecir otras propiedades que veremos más adelante sobre los números y la matemática en general. Entonces, recordando el axioma que acabamos de ver, que todo número compuesto se puede escribir de manera única como un producto de números primos, tenemos algo que se llama una descomposición factorial. La descomposición factorial, ¿qué es? Consiste en escribir un número como un producto de números primos, o sea, hallar los primos que forman un número. Entonces voy a poner un ejemplo que de pronto así es un poquito más claro. Por ejemplo, vamos a descomponer factorialmente el 75, ¿cierto? El 75 no es divisible entre 2, pero sí es divisible entre 3. Entonces 75 dividido 3 me da 25. El 25 no es divisible entre 2 ni entre 3, pero sí entre 5. Entonces 25 dividido 5 me da 5. Y el 5 solamente, el 5 es un número primo, entonces solamente se puede dividir por sí mismo y por el 1. Entonces 5 dividido 5 me da 1. Ahora, yo puedo decir 75 sea igual a 3 por 5 por 5. Y pues nosotros sabemos que cuando tenemos dos números que se están multiplicando por sí mismos, eso se vuelve una potenciación. Entonces 75 sería igual a 3 por 5 al cuadrado. ¿Listo? Este es 3 por 5 al cuadrado correspondería a la descomposición factorial del 75. Otro ejemplo, 36. 36. Yo lo puedo dividir entre 2 y me da 18. El 18 lo puedo dividir entre 2 y me da 9. El 9 lo puedo dividir no entre 2, pero sí entre 3 y me da 3. Y el 3 lo puedo dividir entre 3 y me da 1. Por tanto, el 36 yo lo puedo escribir como 2 por 2 por 3, o sea, 36 igual a 2 al cuadrado por 3 al cuadrado. Y de nuevo, esta sería mi descomposición. 36 igual a 2 al cuadrado por 3 al cuadrado. Sigamos haciendo ejemplos. 52. Yo quiero descomponer el 52 en factores primos. Entonces, el 52 es par, por tanto se puede dividir en 2. 52 dividido en 2 me da 26. Ahora, el 26 sigue siendo par, lo puedo dividir en 2 y me da 13. Sin embargo, el 13 es un número primo, entonces solamente se puede dividir por sí mismo y por 1. 13 dividido 13 me da 1. Cuando llegue al 1 es porque ya terminé mi descomposición factorial. La idea es que, si se dan cuenta, yo empiezo a descomponer desde los primos más pequeños hasta los más grandes. Entonces nos acordamos. Los primos empiezan 2, 3, 5, 7, 11, 13, etcétera, ¿cierto? Entonces yo empiezo por el 2. Si el número que estoy evaluando no es divisible entre 2, voy al 3. Y así sucesivamente para poder tener una descomposición factorial, pues bueno. Entonces el 52 se puede escribir como 2 por 2 por 13. O como nosotros ya sabemos que esto es una potencia, podemos escribir 52 igual a 2 al cuadrado por 13. Y esta sería su descomposición factorial. ¿Cierto? Siguiente. Voy a hacer 3 ejemplos más y voy a dejar unos para practicar. Entonces, primero, vamos a descomponer el 48. 48 es un número par, entonces en 2 me da 24. En 2 me da 12. 12 dividido 2 me da 6. 6 sigue siendo par, entonces lo divido en 2 y me da 3. 3 es un número primo, entonces 3 dividido en 3 me da 1. Por tanto, 48 es igual a 2
¿Cuántas veces está el 2? 1, 2, 3, 4. 2 a la 4 por 3. Siguiente. Vamos a descomponer el 210. Entonces empezamos. Es un número par, entonces si lo divido entre 2 me da 105. Después, el 105 es múltiplo de 3. Entonces si lo divido entre 3 me da 35. Luego el 35 no lo puedo dividir entre 3, pero sí entre 5. 35 dividido 5 me da 7. Y el 7 es un número primo. 7 dividido 7 me da 1. Por tanto, 210 sea igual a 2 por 3 por 5 por 7. El último. Vamos a descomponer 132. Es un número par, entonces si lo divido en 2 me da 66. Si el 66 lo divido en 2 me da 33. Si el 33 ya no lo puedo dividir en 2, pero sí en 3. 33 dividido 3 me da 11. Y el 11 es un número primo, entonces 11 dividido 11 me da 1. Por tanto, 132 es igual a 2. ¿Cuántas veces está el 2? 2 veces. Por 3 por 11. ¿Listo? Y los ejercicios que nos quedan para practicar son, vamos a descomponer factorialmente de los números 54, 42, 168, 72, 675 y 196. Estos van a ser los 6 ejercicios que tenemos pendientes para este tema. Y bueno, eso sería todo por el momento.